realmente no es nada fácil, ¿no? En esta nueva etapa, en este nuevo ciclo de mi vida como persona, como hijo de Dios, como pastor, como predicador. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante. Todo lo que está en la palabra es importante, usted lo sabe. Pero cada vez que yo entro a profundizar ciertos temas, lo considero muy importante. Hoy vamos a hablar acerca de la oración, demasiado importante, algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y vamos a tocar este tema del capítulo 17 de Juan, que el pastor Orlando lo acabó de leer, que tiene que ver con la oración intercesora de Jesús por sus discípulos. De verdad que lo he leído muchas veces, he orado mucho por esta predicación. Yo siempre que estoy estudiando la palabra, saco mis notas, saco mensajes, porque pues, no sé a quién se lo pueda compartir. Y tenía varios temas. Ya cuando el domingo el pastor Orlando me dijo que por favor compartiera la palabra, oré pues con más profundidad al Señor, que yo no predicara algo que yo manejara bien, sino que yo predicara algo que la iglesia necesita. Y a mitad de semana pues me dio la palabra, o sea, no era lo que yo tenía de pronto ya estudiado como mensajes, y me habló de este capítulo 17 de Juan, la oración de intercesión de Jesús por sus discípulos. Y algo anecdótico que puedo comentarles es que nunca he predicado este tema. Nunca me atreví a predicar el capítulo 17. Desde el año 2000 que empecé este ministerio pastoral hasta el 2017 más o menos que estuve activo, completamente activo, domingo, semana, predicando, hasta que entré en el proceso que ustedes conocen y he estado quieto en este proceso. Y hace año y medio entendí un poco más acerca del porqué del proceso tan fuerte que me tocó pasar. Y mientras preparaba este tema entendía que este pasaje me inquietaba, porque es Jesús mismo en primera persona orando, intercediendo por sus discípulos. Pero ¿por qué nunca lo prediqué? Me da vergüenza decirlo, pero hay que decirlo, porque venía de un trasfondo carismático, un trasfondo de ese movimiento de la prosperidad, y yo le llamo, venía de ser pastor de iglesias humanistas, donde el centro es el hombre, como decía el pastor ahora en el estudio. O sea, como que Dios nos creó y ahora todo gira en torno a nosotros. Entonces cada palabra que se predicaba en aquel entonces, o que yo predicaba, tenía que ir de acuerdo o referente a la motivación del oyente. Y yo, por más que leía este pasaje, aunque muy en lo profundo, yo sabía que era demasiado importante y que tenía una profundidad tremenda para mi vida y para la iglesia. Sin embargo, no lo hallaba atractivo para la iglesia. Yo decía, y lo confieso, si lo predico, la gente no va a hacer lo que los predicadores de la iglesia humanista nos gusta, que la gente se pare y diga amén, gloria a Dios, y que cuando finalice el mensaje la gente le diga wow, tremendo esa palabra, pastor. ¿Por qué? Porque lo motivé, porque enfoqué el mensaje en aquel entonces a que esa gente se motivara. Y cuando yo veía o cuando yo leía y escudriñaba profundamente, aunque no entendí, nunca entendí, es más, ahora tampoco entendí mucho, y eso me tiene que llevar a depender más del Espíritu Santo, a depender más de todo el contexto de la palabra. Pero entre más profundizaba, creía que estaba profundizando, decía no, ahí no encuentro la forma en que ellos se sientan bien, no encuentro una palabra intercesora de Jesús que diga que Jesús va a orar para que tú seas exitoso. Yo esperaba encontrar eso,
porque eso le iba a gustar a la iglesia. Yo no encuentro una palabra que diga Jesús te levanta del polvo y de lo que tú eras antes para promocionarte, para exaltarte, para usarte, para llenar, para que tú seas un predicador y llenes estadios, o para que tú seas un adorador y hagas conciertos, o para que tú te levantes y la sola sombra o presencia tuya haga que los demonios y las personas se manifiesten, o para que Dios siempre, o que Jesús está intercediendo para que sus discípulos siempre estuvieran sanos, para que sus negocios siempre fuesen prosperados. Entonces, al yo no ver ese mensaje, es más, no podía ni forzarlo. Usted lo estudia bien, usted no lo puede forzar a que sea un mensaje halagador al ego, al humanismo de la persona, al egocentrismo de la persona. Entonces por eso lo dejé a un lado, aunque sabía que había algo. Y ya últimamente me di cuenta, o me estoy dando cuenta cada día, que en la palabra hay muchas cosas que yo las necesito. Y gloria a Dios, porque hace año y medio comencé en este proceso de volver a leer la palabra, de escudriñar la palabra. El Espíritu Santo me guía toda verdad y estoy encontrando cada día más verdades. Y entre más conozco a Dios, más temor de Dios yo tengo. Entre más conozco a Dios, siento mayormente cada día la responsabilidad de darlo a conocer. No estoy pensando en una iglesia, que Dios me entregue una iglesia, no. Créalo que no estoy detrás de eso. Si Dios lo quiere hacer, que Él lo haga, y tendrá que organizar muchas cosas en mi entorno. Pero así sea una persona, como lo hago, por WhatsApp, por los grupos, cuando viajo a otra ciudad, de llevarles esta verdad, de llevarles esta palabra, porque entre más lo conozco, más soy consciente y soy realista de que soy salvo, de que fui escogido y fui elegido. Y entre más conozco, más lo quiero dar a conocer. Entonces yo quiero compartir con usted esta palabra que predicó Jesús una noche antes de ser entregado, de ir a la cruz por nosotros. Una noche intensa donde Él había estado celebrando la Pascua con sus discípulos. Capítulos 14, 15, 16 son capítulos donde el mensaje de Jesús a sus discípulos es un mensaje para cerrar con broche de oro su ministerio terrenal, y les habla acerca de muchas verdades, de muchas cosas importantes, pero le habla ¿a quién? A los discípulos. Esa palabra no era para toda la humanidad, esa palabra era para los discípulos, y más aún para los discípulos escogidos por Él, los que estaban cerca de Él. O sea, los que han recibido la palabra, los que en cierta medida la habían entendido, los que habían permanecido, aquellos que aún en medio de sus dificultades en su carácter, y que muchas veces se endemoniaban y todo, pero Jesús los escogió para algo especial. Y yo digo que toda persona que entra en este proceso de permitir que el conocimiento o el estudio bíblico sea reformado a las escrituras, a la verdad de las escrituras, es un escogido como discípulo. Y por eso hoy le estoy compartiendo este mensaje, por la gracia de Dios, a discípulos de Jesús. ¿Cuánto lo cree que son discípulos? Y algo que me llama mucho la atención es la oración intercesora que Jesús hace por ellos. Mire, primero les enseña en esos últimos días, les enseña cosas profundas acerca del Espíritu Santo, acerca del servicio, acerca de la comunión y Santa Cena, o sea, tantas cosas y de lo que van a sufrir. Pero ahora Él finaliza todo estas reuniones con una oración de intercesión. Y usted sabe que si usted ha leído, después de esta oración de intercesión, ¿a dónde va Él? Al huerto de Getsemaní, a seguir orando. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, de lo que tenemos que hacer, como hablaba el hermano ahora, nuestra responsabilidad, la palabra y la oración. No podemos decir cuál es más importante que otra, van unidas. Y Jesús aquí lo está mostrando.
Él les enseñó la palabra. Él enseñó la palabra a la multitud. Y ahí le estaba dando a ellos unas instrucciones finales, aunque no son tan finales, porque en el libro de los Hechos, como estamos aprendiendo nuevamente con los estudios del miércoles del pastor, él vuelve y le da un curso intensivo acerca del reino de Dios. Entonces la palabra es supremamente importante, pero también mire cómo él finaliza su ministerio terrenal orando levantando una intercesión, un ruego al Padre por sus discípulos, y permite que ellos escuchen lo que él va a orar. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. O sea, un rol muy importante de Jesús. O sea, él es un intercesor. Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos capítulo 8, verso 34. Un saludo a todas las personas que están conectadas en este momento, los hermanos de Tuluá, que Dios les continúe bendiciendo y que sigan creciendo en el conocimiento de Jesús y su palabra. Romanos capítulo 8, verso 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Y aquí es la parte que quiero recalcar: el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, es una función actual, es del presente. Él intercede por nosotros. Vamos a ver otro verso que ratifica, hay muchos, pero qué bueno uno ratificar una palabra con las Escrituras. Hebreos capítulo 7, verso 25. Hablando de Jesús como el sumo sacerdote, hablando de Jesús aquí en este capítulo, cuando habla acerca de la semejanza, la semejanza con el sacerdocio de Melquisedec, habla de Jesús y dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, está hablando de nosotros, los que nos acercamos a Dios a través de Jesús, viviendo siempre. ¿Cuánto? Siempre, para interceder por ellos. Entonces mire que tenemos un gran intercesor en nuestro amado Jesús. Yo creo que eso es algo que nos debe dar seguridad. Eso es algo que nos debe animar en esos tiempos de conflicto. El pensar de Jesucristo en su rol, en su función de intercesor por nosotros, es señal de su gran amor. Y eso nos debe llevar a una pregunta: bueno, Señor, ¿y qué es lo que tú intercedes por nosotros? Recuerde, no es para que tú tengas un buen trabajo y lo puedes tener. No es para que Dios te sane y Él lo puede hacer. No lo sabemos. No es solamente para que Dios te prospere en tu negocio, en tu empresa, y Él lo puede hacer. Pero eso no es lo relevante que hay en el corazón de Jesús, porque todas esas cosas son terrenales, son temporeras, ellas llegan, son para nuestro bienestar, y Dios lo puede hacer. Pero Él está intercediendo algo más profundo, una verdad espiritual muy profunda que es necesario que la entendamos. ¿Y a quiénes se está dirigiendo mi amado Jesús? A ellos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿A quiénes? A nosotros hoy en día que le estamos conociendo. Nuevamente en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, vamos a ver algo de a quiénes se está dirigiendo Jesús. Bueno, ellos están a su lado. Hay 11 a su lado. Ya Judas no estaba, él ya se había ido. Desde el mismo momento en que salieron de la Pascua, dice que él se fue. Ya sabemos a qué, a preparar toda la escena de la traición de mi Jesús. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué características tienen ellos? ¿Qué características deben tener aquellos por los cuales Jesús está intercediendo al Padre en este tiempo? ¿Qué características tenemos nosotros? Dice en el versículo 2:
hablando de él mismo, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué estamos entendiendo allí con esto que he leído hasta ahora? Una característica muy importante de aquellos discípulos y una característica muy importante de la iglesia, de lo que tiene que ser la verdadera iglesia, de una iglesia de discípulos. Es que estamos viendo aquí algo muy importante, que es la predestinación, la elección de Dios. Dios te eligió a ti. Estábamos en el corazón de Dios y Él nos dio, nos entregó en este mundo a Jesús. Y dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Mire, siempre la palabra va unida a esta predestinación, a esta elección, a este discipulado en que Jesús nos tiene. Tiene que ir de acuerdo a la palabra. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. No ruego por el mundo. ¿Por qué? No lo entiendo, no sé. ¿Por qué no ruega por el mundo? Está hablando de la oración más importante y relevante de Jesús, por los discípulos, de Jesús, por la iglesia. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Somos de Dios. Fuimos elegidos, fuimos predestinados. Él nos destinó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué pelear con esta verdad? Eso es algo de lo cual me toca no pelear, pero sí tratar de explicar. Y yo no puedo explicarme en muchas palabras, yo lo llevo a la Biblia. ¿Qué hacemos? Fuimos predestinados. ¿Qué hacemos? Fuimos elegidos. Y la persona que no sabe esto, que no entiende, vea, viva como si Cristo a usted lo hubiera predestinado. Y en el transcurso de su vida usted se dará cuenta si es salvo o no es salvo. Si usted se apartó, nunca fue salvo, nunca fue elegido. Pero eso es una característica de aquellos discípulos y de nosotros. Fuimos elegidos. Y si tú estás aquí, aspiro y espero, como espero de mí mismo, de que estemos seguros de nuestra salvación. Amén. Amén. De que estemos seguros de que Dios ya tenía este momento preparado de antemano desde antes de la fundación del mundo. Amén. De que somos discípulos de Jesús. De que no somos cualquiera. Somos discípulos de Jesús. Fuimos predestinados para esto que estamos viviendo en este tiempo, para llevar un evangelio de salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ustedes ya conociendo la labor intercesora de Jesús, entendiendo las características de este discípulo, ahora la pregunta, ¿qué es lo que Él va a orar por nosotros? ¿Cuáles son los temas específicos, principales y profundos que hay en el corazón de Jesús para ir al Padre y permitir que nosotros, decían los discípulos, escuchemos qué es lo que va a orar por Él? Yo creo que ahí como nunca se activó en ellos una expectativa espiritual, como en mí, como en ti. Bueno, Señor, ¿qué es? Tuve que escuchar a varios predicadores de la Reforma, tuve que leer algunos comentarios para despojarme de toda apreciación personal. Porque si yo predico la palabra con una apreciación personal, yo todavía aún tengo muchos velos en mi corazón que me impiden conocer verdaderamente a Dios, que me impiden verdaderamente ser como Jesús y que me impiden entender la palabra de Dios. Pero no por eso me voy a quedar allí. Yo sigo conociendo, yo sigo escudriñando, yo sigo escuchando. Por eso sigo en un ministerio como este. Y en los primeros versículos, como leía yo en algunos comentarios, del 1 al 6, del 1 al 5, no lo voy a tocar porque es la oración de Jesús por Él mismo.
orando por su glorificación, diciéndole al Padre, yo ya te he glorificado, ahora glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve desde el principio. Eso es otro tema, profundísimo también. Pero yo quiero hablar de la segunda parte de este pasaje, de este mensaje de 26 versículos. Es la oración, el contenido, el mensaje de la oración intercesora de Jesús por sus discípulos. Y yo encontré 3 temas, no básicos, 3 temas demasiado importantes. Yo creo que ahí está todo el conglomerado de la oración que Jesús intercede por nosotros cada día, en todo lo que nosotros vivamos. Tiene que estar incluido en estos 3 puntos. Número 1. Aleluya. Vamos a leer desde el versículo 11. Perdón, sigamos desde el 6. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ya lo entendimos. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Miren, ellos habían recibido un legado demasiadamente importante de parte de Dios a través de Jesús. Ellos cargaban un tesoro, que era la palabra que Jesús les había entregado a ellos. Ellos cargaban lo más importante que ellos en ese momento pudieran tener, que era el conocimiento del Padre a través de la palabra, el conocimiento del Hijo, porque caminaron con Él. Eso es lo más importante que nosotros tenemos hoy en día, lo que se nos está entregando, lo que Dios a través de la predicación de su verdadera palabra te está dando. Por eso esto nos demanda una gran responsabilidad de vida o muerte. Cuando usted lee la palabra, usted está recibiendo un regalo, se está ensanchando su espíritu a través de la vida de Dios, a través de su palabra. Y esto es lo que Jesús está hablando de sus discípulos. Yo les entregué la palabra, ellos la recibieron, otros no la recibieron, otros no la aceptaron, muchos la menospreciaron, otros simplemente me buscaban por los milagros, por lo que les podía dar, lo mismo que hoy en día. El evangelio atractivo, el evangelio de la iglesia moderna. Como me decía a mí el líder de mi anterior ministerio donde salí, usted tiene que aprender a hacer iglesia moderna. Iglesia moderna es todo este esquema, es todo este andamiaje, es todo esto que hoy en día estamos viendo. Y no voy a hablar de eso. Usted sabe de qué estoy hablando. No, lo más importante es la palabra que estamos recibiendo. Porque las palabras que me diste, versículo 8, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. O sea, Jesús se tomó 3 años y pico en la tierra, y el último tiempo lo dio todo por ellos, le entregó todo a ellos. O sea, le está entregando un tesoro. Y en cierta medida ellos iban a quedar desprotegidos, sin saber qué hacer con ese tesoro. Pero Jesús sí sabía que tenía que ir al Padre para que hiciera algo por ellos, que guardaban esa gran revelación del misterio escondido de quién era Cristo para la humanidad. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, lo está como responsabilizando también. Yo acabé mi tarea, pero es que son tuyos. Tú me los diste mientras estuve en la tierra, pero es que son tuyos, salieron de ti. O sea, tienes una responsabilidad, Padre, con ellos aún. Hay una responsabilidad de Dios con la iglesia, no estamos solos. Esto que está sucediendo a nivel del mundo con este asunto de volver a las escrituras, de la reforma, de poder detectar y examinar la palabra y detectar la apostasía, esto no es casual.
Esto es obra de la intercesión constante de Jesús por la iglesia. O sea, no estamos aquí en vano. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque queremos incrementar el orgullo de cuánto sé y que ahora que yo sé que antes no sabía mucho, porque tampoco podemos menospreciar lo que se hizo anteriormente. Yo valoro muchas cosas. Saco lo bueno y lo que no veo que es bueno, yo lo dejo a un lado. Y prosigo a la meta, tratando de que todo sea bueno. Aunque muchas cosas no las entiendo. Y me va a llevar toda la vida entender y conocer esta verdad. Versículo 10. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Ellos están en el mundo y yo voy a ti. Ya no voy a estar más con ellos presencialmente. Ellos van a tener que defenderse con todo lo que yo les entregué, con la palabra que les he entregado, con la palabra de vida eterna que les he transmitido. Ellos tienen un tesoro invaluable. Y el sistema del mundo y el príncipe de este mundo, porque el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Él no se va a quedar quieto. Él va a tratar de hacer algo contra aquellos que cargan la verdad que a él lo destruyó. Y Jesús está intercediendo por ellos. Y dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Estamos guardados, amada iglesia. Estamos guardados, estamos protegidos. Cristo está intercediendo por nosotros, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Mire, siempre está recalcando: yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Judas perdió la salvación. No perdió la salvación, nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Porque todo aquel que Dios predestina y lo elige para esta salvación, para esta vida eterna, nunca se va a perder. Y ya sabemos el asunto de que la gente critica: entonces salvo, siempre salvo. No. Hay una mayor responsabilidad cuando entendemos que somos salvos. Hay una mayor responsabilidad ahora en mi vida, que he entendido que Dios me eligió. ¿Y por qué lo hizo? Le pregunto. ¿Qué vio en mí? Por más que me autoexamino, yo antes pensaba que Él había visto algo en mí, pero yo ahora no, Él no vio nada en mí. Simplemente por su soberanía, por su amor, por su gracia, por su misericordia, eligió a ese hombre. Lo eligió simplemente, no por más. Y yo lo entiendo. Y me angustio que la gente a mi alrededor lo entienda. Muchas personas en la iglesia no han sido elegidos, no han sido escogidos. Pero por lo menos, digámosle, vivan como si usted hubiera elegido, predestinado, mientras lo recibe, mientras lo entiende. Pero cuando recibimos esa gran verdad de que fuimos elegidos por Él, uno de los resultados es que entramos en un proceso de perfeccionamiento, de madurez, de temor de Dios. Y no necesitamos que nadie nos vigile, no necesitamos que nadie nos haga pedir cuentas. No estoy hablando de que no nos vamos a someter, sí nos vamos a someter. Pero ahora tú vives para agradar a Dios. Hombre, Él te salvó. Él pensó en ti. Él te escogió. Él te está guardando. O sea, ¿cómo no dar mi vida para Él? ¿Cómo no vivir en santidad? ¿Cómo no apartarme de tantas cosas? ¿Cómo no voy a callar la voz de mi carne si Él me escogió? Si Él me eligió, si Él me salvó, si Él me dio por su bendita gracia esa salvación tan grande. ¿Qué tengo que hacer yo? Asumir mi responsabilidad. Por eso la palabra dice: esforzaos en la gracia de Dios. Hay algo que tengo que hacer. Hay algo, mis amados, que tenemos que hacer. Y dice
Versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15, aquí está. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que nos guarde del mal. Podemos decir, sin querer entrar en una postura que nos lleve al orgullo, somos el blanco de Satanás. Somos el blanco del enemigo. Él va a querer destruir lo que de Cristo hay en ti. Y muchas veces no lo va a poder hacer directamente, pero lo puede hacer indirectamente. Estoy hablando de aquellos creyentes que asisten a una iglesia. ¿Y cómo lo hace? Confundiéndolos. Y un medio que utiliza Satanás para confundir la iglesia en general hoy en día, la iglesia modernista, la iglesia humanista, es confundirlos a través del que está al frente predicando. Ahí está el mal de Satanás. Porque a veces la gente piensa, no, es que Él nos guarda del mal, Él nos protege. Entonces, ¿qué hace la iglesia comercial? Entonces les voy a comenzar a dar unos seminarios de guerra espiritual. Voy a enseñarles estrategias espirituales para vencer a Satanás. Voy a enseñarles cartografía espiritual. Voy a enseñarles que para que ustedes estén protegidos y guardados, porque el diablo te va a querer enfermar, va a querer matar a tus hijos, le dicen a uno, va a querer hacer esto, va a querer avergonzarte, te va a enfermar, te va a matar en un accidente. Entonces la gente entra en alerta y no niegan que Satanás lo quiere destruir. Pero les explican mal este asunto. Entonces dicen, no, es que usted para ser guardado necesita cobertura espiritual. Que mire cómo toda esta palabra se tergiversa. ¿Se esfuerza para qué? Para poder exaltar y glorificar a un hombre que está al frente. ¿Me está entendiendo? Y él dice, no, Señor, yo oro para que los guardes del mal. Aleluya. Veamos un poquito, que corre el tiempo. Segunda de Corintios 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, sí, somos predestinados, sí, fuimos elegidos, sí, se nos está dando una palabra de vida eterna, sí, somos diferentes, sí, estamos en el camino de esa salvación y tenemos que perseverar, pero aún militamos en esta carne, aún estamos en esta humanidad, aún tenemos luchas con los deseos de esta carne, con los ojos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, con los deseos de la carne contra los deseos del Espíritu Santo que habita en nosotros. Por ahí viene la lucha. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Bueno, eso es lo que se usa. Bueno, entonces vamos a predicar y hacer seminarios de armas espirituales. Tenemos una lucha y los predicadores se ponen un camuflado y salen y forman todo un show, un espectáculo. Porque vamos a darle duro al diablo, porque vamos a destruir al diablo. Por favor. Por favor, están entrando en el engaño y no lo saben. Versículo 5. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo nosotros podemos ser guardados por Dios del mal, del maligno? Está en el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Dónde están? En la mente. Ahí empieza el problema, en la mente. ¿Qué hay en la mente? Patrones de pensamiento. ¿Qué hay en la mente? Todo lo que traemos desde que nacimos, donde nacimos, del sistema económico con que fuimos levantados, de las enseñanzas, de las experiencias buenas o malas. Y las más fuertes, que a mí me parece, los más fuertes argumentos, son los de los que yo permití que la religión colocara en mí.
porque no fui responsable. Como decía el hermano, no fui responsable. Tenía la Biblia, tenía un llamado, tenía o tengo una buena familia, tenía una linda iglesia, y permití argumentos, los cuales hasta hoy estoy batallando. Tantas cosas que prediqué y me he tenido que arrepentir, me he tenido que ir a pedir perdón cuando voy a amanecer, pedir perdón por todos esos argumentos que yo en mi ignorancia, y otros no tanto, pero las permití porque necesitaba sostener la iglesia, que la gente no se fuera, que la gente se sintiera halagada, que la gente se sintiera campeona, que la gente sintiera que siempre está arriba y nunca abajo. Pero necesitaba sostener la iglesia. Entonces todos esos argumentos quedan en la mente. Y todos los que venimos de otra iglesia, sí que nos cuesta. Imagínense, el pastor lleva 12 años derribando argumentos religiosos. Yo apenas llevo año y medio derribando argumentos religiosos. Y cada día que me meto con la palabra, que me meto en las escrituras, estoy dispuesto a derribar argumentos, y me faltan mucho, y contiendo con muchas cosas que se enseñan en la reforma, pero más bien callo, ni las enseño, ni peleo por ellas. Le digo, Espíritu Santo, guíame a toda verdad, y me encierro con Él el tiempo que puedo tener con Él. Ya entiendo por qué Dios me tiene solo este tiempo, para estar con Él, y que Él me enseñe, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios, imagínense. Amén. Contra el conocimiento de Dios, dice. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Pues vamos al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Versículo 14. Aquí está. Aleluya. Cuando Jesús le está diciendo al Padre, guárdalos del mal, dice que le está dándole a entender a sus discípulos que ellos se iban a enfrentar a situaciones muy difíciles, persecuciones, iban a ser señalados, iban a ser mal juzgados por la gente del mundo, por la religión, por qué sé yo. Pero ¿sabe por qué? Ahí está el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. La palabra es el argumento que Satanás tiene para tomar y enfilar todas sus baterías para destruirte. Por la palabra que te ha dado. Por eso es ahora donde están siendo iluminados los ojos de nuestro entendimiento, cuando más tenemos que pedir al Espíritu Santo dominio propio, discernimiento, control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras reacciones. Porque Satanás, él no va a poder hacer nada contra la palabra que tú tienes, pero sí te va a querer confundir. Como le escribe el apóstol Pablo a las Gálatas. Como les dice, Gálatas insensatos. Les había predicado el verdadero evangelio, les había enseñado a Jesús, el Cristo resucitado. Pero llega un momento de incomodidad del apóstol Pablo que dice, Gálatas insensatos, necios. ¿Quién os fascinó? Ese fue un ataque de Satanás. ¿Quién os fascinó para no obedecer la verdad? Comenzaron por el Espíritu y ahora están terminando en la carne. Ese es el peligro que nosotros tenemos. Y yo he escuchado algunos testimonios, porque muchos hermanos reformados no tengo.
Aún oro por mi familia, mis hijos, mi esposa. No estamos hablando de otra denominación, no estamos hablando de una corriente, estamos hablando de volver al verdadero evangelio, a la verdadera palabra. Gloria a Dios. Y ellos estaban siendo, esos Gálatas estaban siendo cautivados, hechizados. Esa es la estrategia de Satanás, nos hechiza. Y sí tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. ¿Cómo podemos ser cautivados, hechizados? ¿Sabe cómo? Con todo este sistema que se está tejiendo en el mundo entero. Con todo esto de la ideología. Con todas estas reformas políticas. Con todas estas guerras que hay para establecer una posición, una postura política, llámese socialista, capitalista, lo que sea. Y si la iglesia no está estructurada en la palabra, si la iglesia no está renovando su entendimiento con la palabra, va a ser hechizada, va a ser cautivada. Y esa es la estrategia que Satanás, el príncipe de este mundo, tiene para destruir a la iglesia. Pero va a destruir la falsa iglesia, porque la verdadera iglesia va a permanecer. Porque cuando Jesús le dio la palabra a sus discípulos, dice que ellos fueron aborrecidos, no por lo que ellos hacían, sino por lo que ellos cargaban. Ellos cargan a Jesús, ellos hablan como Jesús, ellos son de ese Jesús que dio su vida por la humanidad, y eran atacados, y eran apresados, y los llevaban presos, y los vilipendiaban, y sufrían, y se angustiaban. Pero ¿qué pasó con ellos? Prevalecieron. ¿Por qué? Porque cargaban la palabra. Eso es lo primero, que Jesús estaba orando al Padre por sus discípulos: guárdalos del mal. Vuelvo y lo repito, el mal no está en un accidente, el mal no está en que te hagan brujería, hechicería. Dice que el que ha nacido de Dios, el que ha sido engendrado por Dios, el maligno no lo toca. No entiendo por qué hay creyentes de años yendo a una sección de liberación para que los libere porque alguien les hizo algo. Perdóname, no conoce la palabra. No conoce la palabra. Y Dios está siendo paciente con ellos. Pero nosotros estamos recibiendo una gran responsabilidad, un gran tesoro que nos debe llevar a caminar por una línea delgadita. Una línea delgada. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos quieren ser responsables con ello? Vamos a la palabra. Vamos a la palabra, renovemos nuestra mente y estemos apercibidos con todo lo que escuchamos en los noticieros, en el Facebook, en las plataformas, tanta cosa que escuchamos, aún tanta prédica que no viene de Dios. Todo eso viene para confundir, para hechizar, para cautivar, para colocar argumentos en contra de esos argumentos religiosos, políticos, económicos, sociales, ideologías. Todo eso viene ¿para qué? Para llevarnos en contra del conocimiento de ¿quién? De Dios. A eso se refería Jesús cuando estaba intercediendo por sus discípulos en aquel tiempo y ahora por nosotros, que seamos guardados. Él ora por nosotros, pero es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con lo que nos están entregando? ¿Qué hacemos con la iluminación de la palabra? Aquí no estamos hablando de una nueva revelación, porque no hay nueva revelación. Yo tuve que sacar esa frase de mi lenguaje. Y yo decía, vengo a traerle una revelación. ¿Cuál revelación? Ya la revelación fue dada. Amén. Hasta los apóstoles. Amén. Está en la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que? En la revelación del misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Ese es el misterio. Eso ya fue revelado a través de sus discípulos. ¿Y por qué pudo suceder? Por la intercesión de Cristo ante el Padre por ellos, para que fueran guardados del mal. ¿Cuál mal en aquella época? Los judaizantes. Y si usted viene los miércoles, escucha la palabra, ahí vamos a ver también que ellos van a ser guardados por el Espíritu Santo de Dios, para poder levantar su iglesia, por la palabra que nos ha sido dada. Bueno, aún tengo muchas imperfecciones como ser humano,
Y una de ellas es que tenía 3 puntos y apenas di uno. Sí, acostumbrado a predicar 1 hora, 1:20, y wow, y gritar y saltar y tocar y perdón, tantas cosas. Que hasta que yo no veía que la gente estaba contenta, sonriendo y gritando y todo eso, yo no quedaba tranquilo. Entonces me falta eso. Yo admiro al pastor. Si él dice 40 minutos, en 40 minutos desarrolla el tema. Yo no pude. Tengo que aprender. De pronto me extiendo mucho. De pronto es, sí, Dios me dio esta palabra, pero hay una parte humana. Y dentro de la parte humana está como la emoción. Una emoción mala. Una emoción buena que yo me emociono compartiendo la palabra y creo que hay algo más que tengo que dar, pero me olvido que es que ustedes ya están muy adelantados. De verdad que sí, yo esto lo hago cuando voy a otras iglesias. Me quedo en un punto y porque quiero meterles todo en esos 50 minutos, 40 minutos, porque ellos sí lo necesitan y me desespero. Hoy debería estar en Manizales, pero cuando el pastor me dijo no, lo más importante está aquí. Si Dios me permite, hoy esta semana, o hoy o no hoy, no sé. Pero entonces yo no vine a hablarles nada nuevo, ya ustedes lo tienen en su espíritu. Vine pronto como hermano que soy de ustedes, recordarles que Jesús está intercediendo por nosotros. Amén. Que el enemigo nos quiere desviar, que el enemigo quiere usar nuestro corazón para dañarlo, de tal forma que nos desviemos, de tal forma que nos enfriemos. ¿Sabe para qué? Para desviarnos de la verdad, para desviarnos del conocimiento de Dios. Ese es el ataque del maligno. Por eso usted no se preocupe por hacer guerra espiritual, ni cartografía espiritual, ni se esté cubriendo con la sangre de Cristo, ni tantas cosas. Preocúpese por una sola cosa: que la verdad esté siendo implantada en su espíritu y que de su espíritu usted pueda renovar su mente, su entendimiento, y que usted pueda obedecerla, que usted pueda vivirla, que usted pueda transmitirla a través de la gran comisión. Amén. Y usted hace eso y Dios lo guarda. Amén. Dios lo protege. Amén. ¿Por qué? Porque se van a levantar, claro, cuando Jesús le dio la palabra, dice que ellos fueron aborrecidos, odiados, criticados. Si con ellos pasó eso, ¿qué no va a pasar con nosotros? Y lo peor, dice la Biblia, aún yo no lo he vivido, pero de pronto usted lo está viviendo, aún los de su propia casa. Me faltaron 2 punticos más, no 2 punticos, no 2 puntos, pero bueno, el pastor me dijo que ya lo había enseñado. Aleluya.